Buenas tardes a todos. Arratsalde-on. Es un placer para mí estar con ustedes y agradezco profundamente la invitación. Yo casi tengo que empezar por decir varias cosas, ¿no?, que creo que es importante para situar, ¿no? Nosotros en el País Vasco, veníamos hablando de esto en el coche, nosotros tenemos un sistema de vivienda. Es un sistema global que lleva muchos años, que es bueno o malo o muy malo, según piensa la gente, pero que en todo caso estamos hablando de un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene un requisito fundamental, y es que tenemos que tener información con carácter previo que nos permita anticiparnos a la hora de definir políticas públicas. Es decir, queremos hacer políticas públicas bastante consistentes, sobre todo porque al final manejamos recursos públicos. Esos recursos públicos ahora por fin estamos consiguiendo que vuelvan a lo que fueron. En la época dura de la crisis hemos perdido la mitad de nuestra capacidad de intervención, pero aún así, hemos sido siempre conscientes de que son recursos escasos, por lo tanto, procuramos acertar. Eso significa que el primer punto fundamental que hace la política de vivienda del Gobierno vasco, con sentido común, es hacer planes, hacer políticas. En nuestro caso, desde el año 96, hacemos políticas públicas, hacemos planes estratégicos que hasta hace poco han sido a 4 años y que el último que acabamos de aprobar, que es el del 2018-2020, es a 3, porque así lo dice la ley de vivienda. No sé muy bien por qué, pero lo dice. Entonces, es así, ¿no? Hay que hacer planes. Para hacer planes hay que tener información previa, nos gastamos mucho dinero en estadística, nos gastamos mucho dinero en procesos de Big Data y, lógicamente, los planes, vuelvo al sentido común. Nosotros, es claro, esto es mentalidad anglosajona, no es que seamos especialmente anglosajones, ¿no? Pero parece evidente. Un plan tiene que tener objetivos. Esos objetivos tienen que ser medibles. Un plan tiene que ser evaluado sistemáticamente todos los años, con carácter previo, con carácter intermedio y con carácter final. Hemos hecho muchas políticas y muchas veces nos hemos equivocado. El plan actual que tenemos en marcha y que lo estamos poniendo… Sí, pues es lo de siempre, ¿no? Sabemos que algunas líneas no saldrán bien y es importante para nosotros poder evaluarlas y poderlas corregir en la medida de lo posible, ¿no? Eso es el primer planteamiento, sistema público de vivienda que se basa en la información. Hay que tener información, hay que hablar con la gente, evidentemente. Otro principio fundamental es que nosotros empleamos muchísimo tiempo en hablar con la gente y con los agentes. Eso hace que nuestros planes sean mejores. Nos lo han reconocido a nivel internacional en muchos ámbitos, otras veces no, pero sabemos eso, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente conclusión previa. Yo de ITES no sé nada. Sé lo que es. Me ha tocado en otras legislaturas participar en la negociación política, en grandes principios, todo lo informamos económicamente, pero yo no sé nada de ITES, ni quiero saber. Hay gente que dice que no sé de nada. En ese sentido, pues les doy un argumento, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que las ITES en concreto, como otros procesos que tenemos de Big Data, son fundamentales. Hay uno de ellos que a mí me trae por el camino de la amargura, que es mi principal preocupación, que es el derecho subjetivo a la vivienda en el País Vasco. Como ustedes saben, en el País Vasco se ha reconocido ese derecho, lo estamos aplicando. Ahora mismo hay 2.500 hogares a los que les hemos reconocido el derecho, les hemos tenido que adjudicar una vivienda en alquiler o una prestación económica. Este año vamos a llegar a 3.500 y de aquí al 2025 vamos a llegar a 18.000. Entonces, saber quiénes son, dónde están, qué nos demandan, en qué condiciones, de aquí al 2025, es una de nuestras preocupaciones fundamentales, porque significa acertar o fallar, ¿no? Entonces, en el tema de Big Data, pues efectivamente es un proyecto de los muchos que tenemos. Hay otros muy importantes también que tienen que ver con precios, en compra y en venta, los famosos temas de índices y estas cosas, eso lo tenemos también. Esto del Big Data, pues es como todo, es bueno y es malo, depende de cómo se utilice. Últimamente está saliendo mucho en la prensa. Han visto ustedes cómo las redes públicas, las grandes plataformas, manipulan sistemáticamente los datos, los venden, y hemos visto muchas experiencias negativas. ¿Los sistemas son buenos o malos? Además, otro planteamiento que siempre hemos defendido es que nosotros aplicamos sistemas, los que existen, no hacemos sistemas especiales para la administración pública, en ningún ámbito. Y aquí tampoco.
Entonces, bueno, son sistemas que están ahí y que pueden servir mucho. Se pueden utilizar bien o mal, y también nosotros, como Administración Pública, por datos que luego les daré, tenemos el grave riesgo de que alguien en algún momento se extralimite o utilice esos datos de manera inconveniente. Para eso están los controles, para eso siempre tienes que tener a alguien que te controle y para eso está la gente, que tiene que estar encima de nosotros por si acaso, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta, esto en un congreso no hace mucho de Observatorios Vascos de la Vivienda, dije, la pregunta, ¿somos predecibles? Pues sí. Hay gente que se dedica a esto, hay grandes estudios, los americanos tienen mucho dinero, los anglosajones en general también, y hay gente ya que ha estudiado esto y se atreve a decir, yo dije, oye, según esos estudios, el 90% de nuestro comportamiento es predecible. Hay un 10% que afortunadamente no lo es, y que más nos vale que nunca lo sea, pero un 90% sí. Bien, esto queda bien, ¿no? En las presentaciones, no se piensen ustedes que me leo esta revista. Tengo una persona que se la lee y me pasa resúmenes, ¿no? En el último ejemplar hay como una serie de estudios muy interesantes, algunos no me interesan tampoco demasiado, cosas muy curiosas, esas cosas que hacen los científicos de hablar cómo se pueden prever las guerras nucleares, cosas así, no me interesan. Pero hay uno que sí, que habla de cómo los sistemas de Big Data y la inteligencia artificial ayudan a anticipar las realidades futuras y ayudan a hacer políticas públicas. Eso es lo que pretendemos en este ámbito y en otros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es el Big Data? A ver si es cierto. Bueno, sí, ahora me ha pasado. No apunto bien, ¿no? Claro. Efectivamente, verán ustedes cómo voy a acertar, si estaba apuntando mal. Bien, vamos a ver si vuelve. Bueno, pues otro problema técnico. Bueno, yo voy a seguir mientras tanto. Bueno, ¿qué se pretende con el Big Data? Mira, aquí está. Vale. Bueno, básicamente, y ya veo que hoy va a ser un día de esos que a veces pasan, ¿no? ¿Qué pasa bueno, me va a quedar aquí luego. ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente, y eso es lo que hacemos. Yo les he dicho que no llevo ITES y les llevo a decir la siguiente conclusión. No soy yo ni mis equipos los que llevamos el registro de ITES. Es decir, aquí además he visto que hay algunas personas que están aquí, lo llevan, Visesa hasta ahora junto con la Dirección de Vivienda, y nosotros no intervenimos para nada en eso. Eso sí, lo que hacemos es, trimestralmente, cargamos los datos y a partir de ahí ponemos en marcha el sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Básicamente, con esa carga lo que hace es, bueno, hay una cuestión previa, como ustedes saben, y lo voy a explicar luego, tenemos un montón de información estructurada y no estructurada, cuyo principal problema para nosotros es cómo tratar esa información. Es decir, tenemos un montón de información que es imposible de tratar con los sistemas tradicionales. Necesitamos grandes contenedores de datos. Eso es el Big Data. Al mismo tiempo, lo que nos va a hacer y nos está haciendo y lo que hace el sistema es, a través de una serie de inteligencia artificial, es mucho llamarle, en otras épocas eso se llama capacidad predictiva, a través de predicciones, a través de relaciones causales, a través de estadística, de modelos de regresión, lo que hace es establecer como grandes verdades cuáles son las relaciones causa-efecto más importantes que explican los fenómenos. Eso es lo que hace el proceso. Y a partir de ese momento, una vez establecidas estas, digamos, relaciones causales, lo que hacemos es lanzar las proyecciones. Lo que hacen es, básicamente, suponer en el futuro cómo va a afectar a la realidad. Pues en nuestro caso hacemos proyecciones a 3 y 4 años, hacemos proyecciones a 10 años, ¿no? Yo quería comentar esto porque a mí es un tema que me preocupa. También me han dicho alguna vez que no soy muy correcto en esto. Yo no sé sus administraciones, aquí hay de todo, yo entiendo, pero yo de las administraciones públicas, bueno, no sé cómo andan los demás, yo os puedo comentar cómo anda la mía. Tenemos toda la información de los ciudadanos, demasiada información.
Nosotros en Euskadi, en el registro Etxebide, que es donde se inscribe la demanda y donde se adjudican las viviendas de protección pública, tenemos 65.000 hogares. De esos 65.000 hogares sabemos cuáles son sus niveles de renta, sabemos qué propiedades tienen, sabemos su composición familiar, sabemos si padecen violencia de género, sabemos si son discapacitados, sabemos si son víctimas del terrorismo, sabemos muchas cosas. Todos los meses pagamos a 28.000 ciudadanos, a 28.000 hogares nuevamente, la mayoría individuales, les pagamos una prestación complementaria de vivienda. Revisamos sus condiciones, sabemos dónde viven, nos tienen que presentar sus contratos de arrendamiento, comprobamos sus ingresos. Tenemos 75.000 viviendas de protección pública en el País Vasco. Sabemos dónde viven, hacemos inspección de esas viviendas, sabemos quiénes son los propietarios, quiénes son los inquilinos. Tenemos 55.000 contratos de alquiler registrados en nuestros sistemas. Es decir, tenemos prácticamente toda la información de la gente. Quien sabe eso son las diputaciones forales, que en nuestro caso es como la administración tributaria en el Estado, y por eso somos los principales proveedores de las diputaciones forales, porque nuestro trabajo antes del 31 de enero es pasar miles y miles de datos personales de las personas que están inscritas en nuestros sistemas, ¿no? Esto es un sistema de tal nivel que evidentemente eso no lo vamos a hacer ahora, pero bueno, dentro de poco tiempo. Miren un dato que me acuerdo ahora. El año pasado nosotros, nuestra gente, nuestros funcionarios y funcionarias atendieron presencialmente a 200.000 personas. El año pasado a nuestras distintas páginas web han entrado más de 1,3 millones de accesos. Somos un país muy pequeñito, somos una comunidad autónoma pequeñita, somos 2,1 millones de habitantes, no somos gran cosa comparados con otros, ¿no? Pero toda esa información está en nuestros sistemas. Ahora entra la Ley de Protección de Datos, el nuevo reglamento de la protección de datos, y espero que, bueno, pues que nos ayude a todos a funcionar bien. Ya nos han sancionado alguna vez, por tratamiento incorrecto de datos, o sea que sabemos lo que es esto, con muy buena voluntad, En este caso nos suele pasar que somos todos, no sé si es una cosa rara, en el País Vasco somos todo, tenemos que demostrarlo tanto que cuando baremamos, cuando adjudicamos viviendas, como queremos decir que es absolutamente perfecto, hemos llegado a dar información personal pública que no deberíamos haber dado. Por eso en su momento nos sancionaron. Ahora no lo hacemos, ahora damos una información general y permitimos el acceso individualizado a las personas. Pero esto es terrible en las administraciones, ¿no? Y supongo, bueno, en redes, también tenemos gente, tenemos equipos que trabajan en redes, es también absolutamente espectacular, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que hay mucho que hacer y que esto, otra reflexión, no cuesta dinero. No sé, hace poco hablaba, aquí siempre suele haber empresas que te vienen, que te venden productos más o menos hechos, que normalmente cuestan mucho dinero. Bueno, lo que hemos aprendido es que no cuesta tanto dinero. Además, nosotros por sistema lo que hacemos es contratar recursos, pero los diseños de los sistemas los hacemos nosotros, porque los queremos controlar. Sabemos lo que queremos, necesitamos asesoramiento técnico, evidentemente, porque no sabemos de casi nada, procuramos juntarnos con gente que sepa y que nos ayude en el camino, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el objetivo de todo esto es que, como administración pública, seamos capaces de prestar mejores servicios públicos, en calidad, en coste, en eficacia, en eficiencia y, sobre todo, que seamos capaces de hacer políticas públicas. Luego veremos la cantidad de información que cruzamos. Hay un montón de información, pero también es notablemente preocupante. Es decir, podemos llegar y llegamos a saber, y vivemos, la última fase de esta intervención va a ser cómo eso afecta a la política, ¿no? Eso tiene traducciones en la política concreta, ¿no? Bien, Big Data de ITES de Euskadi es un proyecto que ya tiene su tiempo. Bueno, los casos nuestros, pues bueno, Euskadi es una de las comunidades, bueno, pues que tiene el porcentaje de viviendas antiguas más altos del sur. Es el más alto del sur de Europa, exactamente, no de Europa, y de los peores, más antiguos de Europa en general, ¿no? Bueno. Bien, algunos datos, tampoco les voy a marear. Pues bueno, ya ven ustedes, más de 1 millón de viviendas, 42% son anteriores a 1961. Y, hombre, y todavía es el día, a pesar de que llevamos la primera política que hizo el Gobierno vasco, tengo que decir que yo estaba allí también, no sé si eso es bueno o malo, pero la primera política que hicimos fue la política de rehabilitación, Antes de empezar a mover un ladrillo,
Empezamos con políticas de rehabilitación y hemos hecho mucho en estos años. Bien, mal y regular. De todo ha habido en la viña del Señor. Pero a pesar de todo, a pesar de que nuestros índices siempre aparecen como los mejores, tenemos un 32% de edificios que no tienen ascensor. Y eso es un problema, ¿no? Nuevamente, insisto en el objetivo, hemos empezado ya hace tiempo y lo que hacemos es eso, es decir, ahora hemos aprobado el nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020 y entre los muchísimos trabajos que nos ha costado 9 meses, que eso en nuestro caso es poco porque ha habido procesos de participación y tal, entre las muchas cosas que hemos analizado son los resultados de las ITES, como hacemos otras muchas cosas, ¿eh? O sea, como les comento de todo lo demás, hemos utilizado eso para hacer políticas. Luego les diré algunos de los resultados de esas políticas y de ese análisis, ¿no? Esto es Euskorregite, que es la plataforma del Gobierno vasco, donde bueno, pues los ayuntamientos graban las ITES que han hecho los propietarios, que han entregado los ayuntamientos y se graba en el sistema. No vamos excesivamente bien, porque sacamos una regulación de las ITES en el año 2012, luego la adaptamos al informe de evaluación de edificios, que ahora se han cargado, y dimos una, no sé, en aquel momento se decidió, porque estábamos hablando, teóricamente este año caen 62.000 edificios que cumplen 50 años y que deberían hacer las ITES. Bueno, no sé si cometimos el error, creo que visto los resultados sí, porque solo unos pocos lo han aprovechado para ganar y la mayoría para demorar. Dimos la opción de, bueno, pues un periodo de margen, una especie de amnistía hasta el 30 de junio del 2018. Esa amnistía ha sido utilizada por la mayoría de los ayuntamientos, pues bueno, para estar en posición de espera, en stand-by, a ver qué va a pasar, y solo unos pocos, entre ellos el Ayuntamiento de Bilbao, han aprovechado el tiempo para acelerar, ¿no? Resultado, tenemos 15.000 ITES registradas en el sistema. El 30 de junio debería haber 62.000. Y en la modificación de la norma que va a salir no dentro de mucho, sí que es cierto que nos quitamos la mitad de esos edificios porque son viviendas unifamiliares. Entonces, esas viviendas unifamiliares las vamos a quitar del medio solamente y les damos, digamos, más tiempo, solamente las que estén en vía pública. Nos centramos en lo que consideramos más importante, que son los edificios plurifamiliares, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Bien, bueno, pues, ¿qué mezclamos? Pues mezclamos es que, evidentemente, para generar el proceso de tratamiento masivo de datos, que es lo que es Big Data, aparte del modelo predictivo que está relacionado, lógicamente partimos de las ITES, partimos de Euskorregite, pero no solamente. Utilizamos bases de datos que existen tanto en el Eustat como en el Instituto Nacional de Estadística. Utilizamos datos fiscales, utilizamos datos medioambientales, urbanísticos, mezclamos en una coctelera todo. Y en base a la realidad que nos dice las 15.000 ITES que se han realizado, en base a las relaciones que establecemos de causalidad, en base a esa realidad, pues pronosticamos el futuro. Y al pronosticar el futuro no nos quedamos diciendo esto va a ser así, sino que cogemos la política, la movemos en esa dirección y también movemos los presupuestos en esa dirección. Este tipo de actuaciones requieren una gran intervención pública, en formas de ayudas, en forma de financiación, y tenemos que proveer recursos a medio y largo plazo. Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente es, y si yo reconozco que no siempre es fácil, es ponerse a ello, ¿no? Bien, esto es un modelo que me han dicho que meta, pero me da igual. O sea, lo que viene a decir lo que les he contado yo. Hay un montón de información estructurada y no estructurada y hay distintos mecanismos donde lo que se va haciendo es agrupar esas informaciones, se juntan y se vuelven a juntar hasta llegar, digamos que, al ojo que todo lo ve, donde está todo agrupado. A partir de ahí, sacamos esas relaciones y a partir de ahí, en las partes finales, proyectamos, llegamos al futuro, intentamos anticipar el futuro, ¿no? Bien, muchas veces en estadística en general, en matemáticas en general, en economía en general, hay que saber, la base fundamental de todo es determinar bien las relaciones. Es decir, no toda la información es buena, ni toda la información es importante. Es importante la información que cumple, la información inteligente, la información que te permite sacar conclusiones. Bueno, el SMART famoso, ¿no? Pues eso es lo que hace el sistema. Además, no lo hacemos nosotros, es el sistema el que, entre la gran cantidad de datos, establece sus relaciones. Nosotros las validamos y las trasladamos, ¿no? Bien.
Parámetros del estudio. Bien, vamos a ver. Vinculamos en la realidad, es decir, además, de hecho, por cierto, aprovecho también, si ustedes quieren ver lo que les estoy contando en PDFs desarrollados, hemos publicado la actualización última de las ITES realizadas en el País Vasco ahora y las predicciones a 4 años y a 10 años. Las tienen ustedes en el Observatorio Vasco de la Vivienda. Si ustedes entran por la web, pueden ver esa información, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de las ITES realizadas, sí que proyectamos esa información en GIS. Nosotros, dentro del observatorio, tenemos un GIS, que es el del Gobierno vasco adaptado, y digamos que sí ponemos una chincheta e identificamos eso, ¿no? No lo hacemos en el caso de las previsiones, por una serie de razones que bueno, básicamente también consisten en que no queremos que disparen al pianista. Seguramente metamos como algún futuro algo que realmente no sea un futuro, ¿no? Entonces, bueno, por el momento no hacemos esas proyecciones, no hacemos esa interrelación con los sistemas geoterritoriales cuando son proyecciones o cuando son pronósticos, ¿no? Bien, esto es lo que es. Es que, bueno, pues aquí les comento toda esta información. Es impresionante, o sea, porque te permite profundizar. Es decir, muchas veces, además, yo he escuchado a gente muy inteligente, muy formada, hacer afirmaciones y digo, ojo, es que, y creo que una de las bases de la inteligencia artificial o no, consiste en contrastar esas opiniones con datos. Es decir, muchas veces no nos tomamos la molestia de hacer un análisis previo de datos y veríamos cómo muchas conclusiones que a priorísticamente tomamos no están sustentadas, no son sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que procuramos. Y vuelvo a insistir, es absolutamente impresionante la información de la que disponemos. Y si es impresionante desde el ámbito de la Administración, ya se imaginan ustedes la información que tienen esos operadores y esos particulares sobre nosotros en el mundo de las redes. Pero que son plenamente conscientes, todos somos. Y bueno, yo confío que con leyes y tal, y con buena voluntad por parte de todos, esa información, todos, administraciones y empresas privadas, las utilicemos como hay que utilizarlas, ¿no? Aunque no van los tiros por ahí precisamente, ¿no? Bien, ¿qué podemos predecir? Esta es lo que les he comentado. Este es un primer plano de la información GIS y tal. Tipos de datos pronosticados. Bueno, pues aquí, ¿qué les iba a comentar? Hacemos estimaciones, evidentemente, sobre cuáles son los resultados finales de las ITES. Entramos en cubiertas, fachadas, entramos en temas de agua. Es decir, cada uno de los componentes que se contemplan y se registran en las ITES. También hablamos del itinerario accesible, hablamos de los ajustes razonables, cuando se puede practicar ajustes razonables o no, el tema de los ascensores. Es decir, lo que hacemos es evaluar ahora mismo los criterios que vienen en las ITES, pero complementarlo con un montón de información, de las cuales la información socioeconómica y presupuestaria no les traigo aquí. Porque esto se traduce en quiénes son nuestros clientes en el presente y en el futuro y cuántos recursos vamos a tener que destinar en el presente y en el futuro para este tipo de políticas. Nosotros el año pasado gastamos 43 millones de euros en políticas de rehabilitación y regeneración urbana, con un impacto en presupuestos, en inversión privada, en este caso, de 400 millones de euros. 400 millones de euros movilizamos en el País Vasco en el año 2017 con las políticas de incentivo a la rehabilitación. Bueno, son cifras importantes, ¿no? Bien, nuevamente ven cómo van pronosticando los distintos componentes. No me quiero ir mucho con esto. Pongo Bilbao porque es lo más presentable que tenemos a la hora de presentar las ITES realizadas. Nada más. Bueno, aquí se pueden determinar cuáles son los municipios donde va a haber mayor demanda de ITES. Podemos determinar qué problemas se van a detectar en las ITES en el futuro, cuáles van a ser urgentes, inmediatas, cada una de las clasificaciones. Y bueno, a raíz de eso también, pues lógicamente, qué es lo que tiene que haber detrás y quiénes son los que habitan esos edificios, los que presentan esas situaciones, ¿no? Bien, también se pronostica la eficiencia energética. Esto es una cosa muy bonita, unos barómetros donde lo que analiza son los distintos
los distintos componentes, el estado de las distintas variables que se analizan, que ya les he dicho que son las que les he comentado. Esta es una copia del informe que les digo, esta es una versión anterior. Hoy, si entran ustedes, tienen la versión actualizada, las estimaciones a 3, 4 y 10 años. Bueno, yo en esto, como en otras cosas, lo que les quiero decir es que tenemos eso, tenemos la estructura montada. En el momento que avancen, que va a avanzar, este año va a avanzar, entiendo que de una manera importante y en los próximos años todavía más, va a avanzar la realización de ITES, lógicamente nuestra capacidad predictiva mejorará, ¿no? Y nosotros nuevamente estaremos ahí, es decir, y yo insisto en esto, porque muchas veces, sobre todo entre funcionarios, a nadie le gusta que le pisen la sábana, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna intención, nosotros no gestionamos los ITES, ni tenemos ninguna intención. Nosotros hacemos políticas públicas, que no es poco. Entonces, nuestra labor es hacer políticas públicas, a ser posible, buenas. Si son bonitas y baratas, pues ya eso sería la leche. Bien, insisto, no es el único proyecto que tenemos en marcha. Y, de hecho, para mí, ni tan siquiera es el más trascendental. Aunque ya veremos que sí que lo es, porque es la segunda política más trascendental del Gobierno, ¿no? A mí me preocupa la del derecho subjetivo a la vivienda, porque todos hablamos de dar vivienda a la gente y tal, pero ¿saben ustedes lo que es que todos los días te vengan ciudadanos y ciudadanas y te exijan una vivienda? Desde ya. ¿Saben lo que significa gestionar eso? Lo que significa desde el punto de vista de planificar, dirigir políticas, hacer actuaciones, es impresionante. Es impresionante y eso lo hacemos mal que bien todos los días y el nivel de exigencia pues es máxima, ¿no? A todos los niveles, hasta el punto de que ahora, aunque parezca mentira, tenemos una estructura de funcionarios y funcionarias que están al borde de los ataques de nervios, ¿no? Una cosa que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Pero estamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra operación muy bonita, porque ahora está de moda, es decir, he escuchado a unos cuantos ayuntamientos, a alguna comunidad, hablar de esto, ¿no? Decir, oye, tal como está el alquiler, tenemos que montar sistemas, referencias de precios y tal. Bueno, nosotros hace mucho tiempo tenemos este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, es nuestra obligación. Es decir, tenemos que conocer el mercado. Si no conocemos el mercado, no sé cómo lo vamos a cambiar. Entonces, bueno, y de hecho, bueno, pues tenemos un par de operaciones y además estas son estadísticas oficiales. Es decir, que la mayoría de nuestro trabajo, que lo hacemos nosotros, es estadística oficial del Gobierno vasco. O sea, adquiere esa categoría, ¿no? Porque, bueno, el trabajo que hacemos no es del todo malo, ¿no? Bueno, esto es ha salido, creo que salió en televisión, ha salido en la prensa. Bueno, pues ahora hay un furor con el tema de la inteligencia predictable, con el tema del Big Data. Y esta es una señora italiana que vive en Estados Unidos y que junto con otra señora pues han hecho pues una cosa muy artística, donde no exactamente es utilizar métodos econométricos, sino más bien utilizar métodos intuitivos y hacen ese tipo de dibujos sobre determinados fenómenos. Hay que decirte que esto es arte, ¿no? Esto es arte y está muy bien, ¿eh? Nosotros no hacemos arte. Bien, antes de terminar, hemos llegado aquí porque tenemos pasión, evidentemente. Si no tuviéramos pasión, estamos aquí en ningún sitio. La última cuestión que voy a abordar, si les parece. Bueno, ¿todo esto sirve para algo? Pues sí. ¿Y qué cosas, como resultado de este trabajo, qué cosas hemos cambiado de la política de vivienda? Bueno, la primera, hemos llegado a la conclusión, no sé si es por el Big Data, que el elemento central de la política de rehabilitación son las ITES. Ese es el elemento central. Eso significa dos cosas, básicamente, que a partir de ahora ningún particular o ninguna comunidad de vecinos que venga a pedirnos ayuda, se la vamos a dar si podemos, pero primero vamos a decir, mire usted, enséñeme la ITE, cuáles son las actuaciones urgentes, muy urgentes y tal. Esto entra necesariamente en el proyecto. A partir de aquí haga usted lo que quiera, pero si usted no me mete esto, nosotros no le ayudamos. Entonces, bueno, esta es una primera cuestión, ¿no? Es importante. ¿Qué nos había pasado y qué hemos descubierto? Hemos descubierto una cosa muy, que, bueno, pues, no sé si es muy loca, pero nosotros teníamos unos sistemas donde, bueno, digamos, la rehabilitación edificatoria no dábamos unas ayudas muy importantes, más bien eran pequeñas, pero como les he comentado que somos los principales amigos de las diputaciones forales, una de las muchas acciones que nos encarga a nosotros las diputaciones forales es que nosotros reconozcamos oficialmente qué gente
tiene derecho a desgravarse, puede desgravarse en rehabilitación y hasta qué cuantía. Eso lo hacemos nosotros, todos los años. El último año, 17.000 declaraciones. Y eso es lo que se deduce, ¿no? Resultado de eso, que hemos actuado, bueno, pues con relativamente poco dinero hemos actuado a gran nivel, ¿no? En los últimos años nos había pasado, y con esto de la eficiencia energética, que modelo alemán, y es la tercera vez, o sea, esto ya... Modelo alemán, bueno, los alemanes, aquí ha comentado, he escuchado algún comentario, y faltaría decir cómo cuando te llevan a algún sitio te hablan de eficiencia energética a gran nivel, y luego te pasan a una siguiente sala donde te aparecen una serie de químicos alemanes, metalúrgicos alemanes que te venden una serie de productos. Es decir, la eficiencia energética es muy importante aquí, evidentemente, pero no es nuestra prioridad. Hemos descubierto a través de esto que nuestra prioridad es la accesibilidad. Además, tenemos una maravillosa ley que nos obligaba a ser accesibles universalmente el 31 de diciembre del año pasado. Resultado inmediato, y en contra de lo que nos había pasado en los últimos años y claramente en el año 2017, en el año 2017, bueno, pues en el programa 1 nuestro nos gastamos 21 millones de euros y el principal componente era la eficiencia energética. La eficiencia energética nos consumió 6-7 millones de euros, más otros 5 o 6 del programa 4, resulta que nos gastamos el dinero en eficiencia energética. ¿Quiénes eran los que hacían eficiencia energética? Comunidades que tenían buenos niveles de ingresos, porque hacían operaciones fuertes, muy apoyadas por nosotros, pero no eran muchos de los colectivos que son nuestros clientes. Nuestros clientes fundamentales en rehabilitación edificatoria, las personas que cobran las ayudas nuestras, hay ayudas personales. Nosotros siempre hemos tenido ayudas personales desde el principio, y luego a la comunidad. Ahora, en el plan estatal, entran también las ayudas individuales. Nosotros las hemos tenido siempre. ¿Saben ustedes quiénes son nuestros clientes principales en rehabilitación? Las personas mayores y las viudas. ¿Para qué? Para esto. Entonces, bueno, siguiente conclusión. La accesibilidad es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. ¿Eso qué va a significar? Pues que vamos a montar un fondo especial de intervención para que en aquellos casos muy habituales, porque los vemos, en aquellos barrios donde no se puede actuar o se paran actuaciones porque hay gente que no tiene suficiente nivel de ingresos, nosotros vamos a llegar a subvencionarles el 100%. 100%. El 100%. Solo en esto, no nos llega para más. Ni para eficiencia energética, ni para rehabilitación edificatoria. Siguiente medida. Teníamos cerrado, aquí se ha hablado mucho de FEDER, de fondos europeos. Bueno, nosotros también estamos en esas cosas. Además, justificamos la hostia de cosas, sinceramente, señores. La hostia de cosas. La última que estamos justificando son bonos sostenibles. El Gobierno vasco va a sacar 1.000 millones en bonos sostenibles y nosotros 120 millones de euros los justificamos nosotros, con políticas de rehabilitación y con políticas de alquiler, de promoción del alquiler sostenible. Entonces, justificamos de todo. Entonces, bueno, teníamos un instrumento financiero exclusivamente para eficiencia energética, estaba hablado con el FEDER, estábamos ahí y lo hemos parado. Hemos dicho, no, oye, era un instrumento financiero moderado, eran 6 millones de euros. Pues hemos dicho, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a sacar un instrumento financiero que va a tener 30 millones de euros en los próximos 3 años, pero no solo para eficiencia energética. Eficiencia energética al final, para accesibilidad y para rehabilitación, para que soporte las políticas que vienen desde las ITES. Vamos a crear subsidios que no teníamos nosotros desde hace muchos años. Desde el año 96 el Gobierno vasco no subvenciona a nadie la compra de una vivienda. Desde el año 96. Nosotros no subvencionamos, no empleamos un euro público en financiarle a nadie la compra de una vivienda. Y ahora mismo solamente subsidiamos, lo cual nos cuesta mucho dinero, las políticas de alquiler, la promoción de viviendas en alquiler. Bueno, vista la situación, abrimos 2 nuevas líneas de subsidios, una de las cuales es la accesibilidad. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Estas cosas sirven para hacer política pública, en este caso política pública de vivienda. Y esa es la utilidad que entendemos que le queremos dar, ¿no? Y yo creo que por mi parte, nada más, agradecerles que me hayan aguantado. Espero que les haya servido o que les haya interesado en algún apartado y quedo a su disposición para lo que consideren oportuno. Eskerrik asko.